Entonces aquí vemos y recordamos que el circuito, cuando yo lo estaba haciendo, lo terminé en serie y lo terminé con C16, C8 y C710. Entonces tenemos que recordar que cuando se mantiene, cuando termina en serie, mantiene la carga, y cuando termina en paralelo, cuando está en paralelo, mantiene el voltaje. Entonces, como el de nosotros terminó en serie, primero aquí buscamos la carga. Entonces, mantiene la carga y vamos a buscar el voltaje. Entonces, como mantiene la carga, decimos que carga es igual a carga 1.6 es igual a carga 8, que es igual a carga 710, que es igual a 348.3 microcoulomb. Entonces, como ya tenemos la carga, que es una constante, recuerden, como tenemos ya la carga, venimos aquí y buscamos el voltio. El voltio, ¿cómo lo buscamos? Bueno, ponemos carga sobre el capacitor 8, el valor del capacitor 8. Entonces ponemos el valor de la carga 8 es 348.3, como lo vemos aquí arriba y aquí. Entonces lo ponemos eso sobre el valor del capacitor 8, que es 35.3, como lo habíamos visto. Entonces eso es igual al voltaje, que me va a dar 9.87 voltios. Entonces ya cuando tenemos voltio, cuando tenemos el voltaje y cuando tenemos la carga, podemos buscar la energía. Entonces la energía, la fórmula para buscar la energía es un medio por la carga por el voltaje. Entonces cuando tenemos eso, ya ponemos un medio por la carga, que la tenemos aquí arriba, 348.3 por el voltaje, que lo tenemos aquí, que es 9.87, y eso es igual a 1718.86 microjoule. Recuerden que la energía se mide en microjoule. Entonces aquí, luego de que ya salimos, por así decirlo, de la carga 8, primero yo tomé la carga 8 porque la carga 8 está sola, no está en grupo, como vemos aquí, que este está en grupo y este está en grupo. Entonces ahora venimos con los que estaban en grupo. Primero venimos ahora con el C16. El C16, recordemos que termina en paralelo. Aquí lo podemos confirmar, que C16 termina en paralelo. Entonces, como terminó en paralelo, ahora su voltaje es el que está constante. Como su voltaje es el que está constante, como vemos aquí, el voltaje 1.6 es igual a la carga 1.6 sobre la capacitancia 1.6, que es igual al valor que tenemos aquí arriba, que es la carga del 1.6, lo ponemos aquí, y el valor del capacitor 1.6, que es el que tenemos aquí, vamos a confirmarlo, que es este, 114.34, Entonces aquí vemos que el voltaje nos da 3.05 voltios. Aquí volvemos y hacemos lo mismo de arriba, y vemos que el voltio 5 y el voltio 6 están solos, no como este que está en grupo. Entonces sacamos primero los que están solos, y aquí ya tenemos el capacitor 5 y el capacitor 6, y realizamos lo que viene siendo la búsqueda del voltio, la búsqueda de la carga y la búsqueda de la energía, y lo ponemos aquí en nuestra tabla. Vemos aquí que el voltio 5 vale 3.05, que la carga multiplicamos primero el valor del capacitor C5, que es 49.6,
y el valor del voltaje 5 que ese mismo 3.05, y eso nos da como carga, nos da 151.28 microcoulomb. Entonces vemos que su voltaje del C5, vemos que el voltaje del C5 es 3.05, que su carga es 151.28 y que el valor de su capacitor es 49.6. Entonces, ahora, como tenemos ya el voltaje y tenemos su carga, vamos a buscar su energía. Y el mismo procedimiento que les dije aquí arriba con la fórmula, y eso da 230.7 microjoules. Entonces venimos aquí con el voltaje 6, hacemos el mismo procedimiento, buscamos el voltaje, buscamos la carga y buscamos su energía, y los valores que nos da, venimos y lo volvemos y lo ponemos aquí en la tabla. Entonces, luego de buscar el individual de voltaje 5 y voltaje 6, venimos ahora con el C14 y vemos cómo el C14 terminó en serie. Vamos a ver aquí. Sí, miren aquí, terminó en serie. Entonces, ¿cómo terminó en serie? Recordamos que su carga se mantiene. Entonces, como su carga se mantiene, lo que vamos a buscar ahora es su voltaje. Entonces decimos que Q14 es igual a C14 por voltaje 14, que es igual a 13.24, que es el valor de la capacitancia del C14, como lo vimos, y el voltaje de C14 es 3.05, y eso en total me da una carga de 40.38 microcoulomb. Entonces ahora venimos y decimos que Q14 nosotros lo sacamos de Q13, lo sacamos, o sea que es igual a 4, y eso da la carga. Entonces venimos aquí, como ya Q4 está solo, lo sacamos aparte y procedemos a buscar su carga, su voltaje y su energía. Entonces, al buscarlo, lo ponemos en la tabla. Luego, como vemos aquí, que teníamos también, el Q13, ahora lo buscamos y vemos que el Q13 terminó en paralelo. El C13, perdón, terminó en paralelo. Entonces aquí, al buscar al buscar C13, tenemos el voltaje, vemos que se mantiene el voltaje. Entonces, como se mantiene el voltaje, lo que vamos a buscar aquí ahora es la carga. Ya al tener el voltaje, buscamos la carga y luego hacemos el mismo procedimiento que en los otros y buscamos la energía, etcétera. Entonces, del C13 fue que salió, de ese fue que yo busqué el C12, y el C12 también terminó en serie, y al terminar en serie dijimos que se mantiene la carga. Luego buscamos el voltaje de cada uno, del C1 y del C2, igualmente como lo hicimos con el C3 y con los demás, y ponemos los resultados de los procedimientos en la tabla. Entonces, ya para concluir,
terminamos con el C710. Recordamos que ese termina en paralelo. Como termina en paralelo, el voltaje es el que está constante. Entonces sacamos el C7 primero y dejamos el 910. Entonces, como sacamos el 7, que es el que está solo, no está en grupo, venimos y le buscamos ya le tenemos el voltaje. Entonces, de aquí pasamos a buscar su carga y a buscar su energía, como yo les había dicho. Entonces, ya aquí por último nos queda el C10 y recordamos que ese término en serie, que fue el primer procedimiento que hicimos de la reducción. Entonces, aquí, como está en serie, lo que se mantiene es la carga. Entonces, ya como tenemos aquí la carga, que la buscamos ya como le había dicho, aquí buscamos ya la carga, el voltaje y la energía del C9 y del C10, y por último lo que nos dé los resultados lo ponemos en nuestra tabla, aquí como podemos ver. Entonces ya eso ha sido todo. Se me pasó decirles que al final de la energía, para saber si nos dio bien, tenemos que sumar todos estos valores que tenemos aquí desde el C1 hasta el C10, y la suma nos tiene que dar un aproximado a la energía total. Si se pasa, el ejercicio está mal. Así que muchas gracias por ver mi video.